pues la paga del pecado es simplemente la muerte, dice la Escritura. Pero Cristo vino para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Entonces yo predico a Cristo y a Cristo glorificado, ¿no? Permanece la fe, la esperanza y el amor. Y estos tres, pero el mejor o el mayor de ellos es ¿cuál? El amor. Que nada nos puede separar del amor de Dios. Hoy presentamos el Evangelio que profesamos. Dios les bendiga, hermanos. Buenos días. Está rica la mañana, ¿no? Cambio de temperatura, frío, caliente, lluvioso. Dicen por ahí unos cuantos están enfermos. Y digo, pues son pocos con todo lo que está pasando, ¿no? Uno se levanta con una temperatura, se acuesta con otra, se levanta con otra. Pero aquí estamos. Gracias al Señor. Lo único que tengan cuidado porque eso hace caer el pelo, ¿ok? Estamos en una serie titulada El Evangelio que profesamos. Hoy vamos a entrar en el segundo subtema, pero antes de eso vamos a leer el texto base que estamos usando para esta serie. Es Efesios capítulo 5, versículo 8. Si usted lo tiene, lo puede buscar en su Biblia y pues lo lee con nosotros, ¿ok? Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque en otro tiempo, ¿cómo dice? En otro tiempo erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Señor y Padre, damos gracias en esta hermosa y preciosa mañana que tú nos has regalado. Por tu amor, tu misericordia, por tu gracia derramada, por tu bondad, por tu salvación, Señor. No somos nada sin ti. Ahora te pedimos, Señor, que abras nuestro entendimiento, nuestro corazón, de tal forma que tú te glorifiques a través de esta predicación, que tu nombre sea exaltado y que nosotros, Dios mío, Señor, lo podamos entender y vivir bajo esa convicción. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Me pueden tomar asiento. Este segundo subtema es de la tragedia a la esperanza, ¿ok? De la tragedia a la esperanza, ¿ok? Estamos en Efesios capítulo 2, acompáñenme, si es tan amable, a Efesios capítulo 2. Vamos a leer el primer versículo para que entremos rápido en contexto. Dice lo siguiente: y Él, hablando del Señor Jesús, os dio vida a vosotros cuando estábamos como muertos en vuestros delitos y pecados. Aquí el apóstol Pablo abre esta segunda parte, este segundo versículo, con este pasaje donde comienza diciendo lo que éramos antes. Le voy a pedir que me baje un poquito, no mucho, ahí está bien. Gracias, mi hermano. Entonces, Efesios 2, este segundo capítulo, es uno de los más grandes capítulos que podemos encontrar en la Biblia en cuanto a cómo expresa y nos explica el proceso de nuestra salvación, lo que hizo el Señor. Este capítulo trata precisamente el proceso de la conversión. Y es la intención, ¿verdad? O la intención que Dios ha puesto en mi corazón a través de esta prédica, por lo menos en este capítulo, dividirlo en tres partes. Pero una de las cosas que vamos a ver es la tragedia de vivir sin esperanza y sin Dios por causa del pecado. Lo otro que vamos a ver es la esperanza que podemos encontrar en Cristo, la ruta de escape a través de la justicia de Cristo. Las tres partes, cómo la vamos a analizar y vamos a predicar este capítulo es: primero, la desesperanza que trae el pecado; segundo, el gozo de la reconciliación con Dios; y tercero, la consagración de pertenecer a Dios. Y lo primero que vimos es este primer versículo, el versículo 1, donde dice que antes usted y yo estábamos como muertos. En este caso le está hablando a los efesios, pero por ende nos está hablando a nosotros también, porque nosotros somos parte del mundo gentil. Y todos, la palabra dice que no hay ni tan siquiera uno que sea bueno, ¿ok? Si no, abra la Biblia en Romanos capítulo 3 y lea lo que dice allí. No hay ni tan siquiera uno bueno, pero le pregunto yo a usted, ¿alguna vez usted ha hablado con un muerto? O sea, con un muerto, sí. Yo sí he visto mucha gente que lo ha hecho.
En los funerales, a mí me toca ir a muchos funerales y en mi vida también he perdido familiares. Y siempre hay una persona que se acerca al muerto, al cadáver, y habla. Algunos que le piden perdón, hay otros que lloran, ¿sí? Hay otros que le dicen que lo aman. Pero en todos estos casos, nunca he visto un muerto que le responda. Y hay que si le responde, la funeraria se queda vacía. No va a haber puerta y ventana por donde la gente no encuentre para salir. Esto es una anécdota aparte. Allá en mi país hay un pueblo que se llama Peñuelas y estaban velando a una persona en la casa. Y usted sabe que a los muertos le ponen una pega en los ojos para que no se le abra, ¿verdad? Eso es un producto para que el párpado no se abra. Y a medio velatorio, como a las 12 de la noche y a las 1 de la mañana, se le abrió un ojo al muerto. Dice que los que estaban jugando dominos botaron la mesa botas arriba, los que estaban en el balcón saltaron, la casa quedó vacía. Pero lo cierto es que un muerto no sale del ataúd y le da un abrazo a la persona que le está pidiendo perdón. El muerto no dice, ay, yo te perdono y me voy en paz. ¿Sabe por qué? Porque los muertos no tienen vida. Donde no hay vida no hay respuestas. Donde no hay vida, mi querido hermano, no hay una reacción. Mas sin embargo, dice la Escritura que así andábamos nosotros muertos en vuestros delitos y pecados. La condición natural del hombre es así. Y es claro, mi querido hermano, primer punto, la desesperanza del pecado. Es claro que los efesios estaban bien bendecidos y estaban disfrutando ahora de una estrecha relación con Cristo. Ya no estaban así. Pero no siempre fue así. No siempre fue ese el caso. Hubo un tiempo antes de su conversión que ellos estaban precisamente muertos en delitos y pecados. Y déjeme decirle, mi querido hermano, si usted está en Cristo, usted ya no está muerto en sus delitos y pecados, pero si todavía no ha confesado a Cristo como su Salvador, si todavía no ha entendido y no se ha arrepentido de sus pecados y le ha dicho, Señor, yo pongo mi fe solamente en ti, en tu obra, entonces dice la Escritura que estás muerto espiritualmente. No lo dice Juan Rodríguez, no lo dice la Iglesia Bautista, ni la Metodista, ni la Católica, lo dice la palabra de Dios. Estás muerto. La Escritura lo dice más sencillo, el que tiene al Hijo, tiene la vida. ¿Sí? Si no, estamos muertos. Y esa era la condición. Lo primero que podemos ver era que antes estábamos atados al pecado y destinados a la muerte por la presencia del pecado en nuestra vida. Si vamos al versículo 1 es lo que dice, antes estabas como muertos en vuestros delitos y pecados. Y la palabra dice que la paga del pecado es la muerte. Romanos capítulo 6, versículo 23. Si usted vino acá y está pensando que no le voy a hablar de la Biblia, se equivocó. Mis referencias son bíblicas porque aquí es donde está el verdadero plan de Dios para la salvación. No está en un stage lleno de luces ni de ninguna otra cosa. La palabra de Dios dice que la fe viene por el oír y por el oír esta palabra de fe. Todas mis referencias van a ser a la palabra. Ella es la que dice. La palabra dice que la paga del pecado, escuchen bien, es la muerte. Y antes nosotros por causa de la muerte vivíamos a medias. El cuerpo estaba vivo, pero el espíritu estaba muerto. Nuestra alma estaba sin salvación, rumbo a la perdición. Lo segundo es que éramos esclavos de Satanás. Ahí los efesios, antes de haber llegado a Cristo, eran esclavos de Satanás siguiendo la corriente de este mundo. Versículo 2 dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Es decir, toda aquella persona que está muerta espiritualmente está siendo arrastrada, está siendo esclava del enemigo de las almas y está siendo arrastrada por las corrientes de este mundo. Es lo que dice la Biblia. Cuando no estamos en Cristo, estamos siendo llevados para aquí y para allá como el mundo quiere hacer. Y eso, mi querido hermano, es triste. También dice en el versículo 3 que está aquella persona que no está en Cristo, como estuvieron los efesios en un momento dado, están entregados a la mundanalidad y a los deseos de la carne. Versículo 3 dice lo siguiente, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. ¿Y todos es qué? ¿Qué es todo? Y ahí se incluyó Pablo, porque dice, entre los cuales también todos ¿qué? Nosotros, dijo Pablo. Vivimos en otro tiempo, en los deseos de ¿qué?
haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Cuando no llega Cristo a la vida y no alumbra a uno, uno vive así. Uno vive a la merced del mundo. Uno vive como uno quiera. Uno hace las cosas que el mundo hace y las aplaude. Esta mañana escuchaba yo un predicador de mi tierra que decía que lamentablemente las personas más influyentes ahora mismo en Puerto Rico, y que son cosas que el mundo aplaude, es Bad Bunny y Maripili. Y cuando usted analiza la vida de estas personas, no promueven nada que vaya conforme a la pureza, a la santidad y al carácter correcto que debemos tener conforme a la voluntad de Dios. Pero el mundo, ¿qué hace? Y antes usted y yo también lo aplaudíamos. Porque es el sistema, nos arrastra. Cuando estamos en Cristo, dice la Escritura, estamos en tinieblas, no podemos ver el camino. Vivimos alejados de Dios. Este capítulo 2 es muy importante, porque es el punto de referencia para toda aquella persona que diga conocer al Señor. Tiene que entender lo que era antes y lo que somos sin Cristo. Si no tenemos a Cristo, la Escritura dice que vivimos así. Así estaban antes los efesios, antes de que Pablo le llevara el Evangelio. Y es lo que le está diciendo, antes estaban así ustedes, antes había mortandad. Ellos estaban separados de Dios en una condición atroz, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Versículos 11 y 12 de este mismo capítulo, mira lo que dice. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, y eso lo voy a explicar ya mismo, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y cuando habla de circuncisión, en el tiempo en que Dios hace un pacto con aquel pueblo de Israel, una de las cosas era que para ellos ser identificados entre las demás naciones como que eran del pueblo de Dios, todo varón tenía que circuncidarse. Para la mujer no se le pedía nada de eso, porque una vez el varón era circuncidado, todos los de la familia, que fueran mujeres, le pertenecían, eran aceptados dentro del pueblo de Dios, ¿ok? Pero la marca era que todos los hombres se tenían que circuncidar. Y si usted llegaba extranjero y aceptaba la fe de Israel, del Dios de Israel, y quería participar y ser parte de ese pacto, y usted era un hombre de 30 años, a esa edad tenía que circuncidarse. Esa era la marca. Pero ahora en Cristo es diferente. Ahora nosotros tenemos una marca que ya nos echa de mano. Ya no se necesita hacer eso. Porque una vez uno cree en Cristo, sale de la maldición del pecado y entra a la luz sin tener que tener esa marca física, sino que ahora es una marca en nuestro espíritu. La palabra de Dios dice, lo que hablamos la semana pasada, que se nos ha dado las arras del Espíritu Santo, el adelanto. Esa es la marca, esa es la circuncisión espiritual. Eso es lo que nos marca ahora como hijos de Dios. Ya no estamos muertos en pecado. Ahora, lo segundo que voy a ver dentro de este primer punto es que es una tragedia el vivir en tinieblas. Es espantoso vivir bajo pecado y es una desdicha. Mi querido hermano, yo no sé si usted vivió así, pero yo viví así. Esta mañana conté mi testimonio, lo quiero contar una vez más y yo espero que esta vez me pueda quedar en una sola pieza, porque siempre que me acuerdo de mi testimonio, de lo que Dios hizo, se quebranta mi corazón. Dice aquí también que aquellos quienes fuimos rescatados de las tinieblas estamos agradecidos a Dios por habernos brindado tan rica salvación. Versículos 4 al 9, mire lo que dice. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún nosotros estando muertos en pecados, Dios nos dio vida juntamente con Cristo por gracia. Escuche bien esto, por gracia sois salvos. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Para qué hizo todo esto? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque, ¿qué dice ahí? Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Ahora,
El versículo 9 dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Y cuando yo pienso en esto, yo les voy a contar, mis queridos hermanos, no hay cosa peor que vivir en las tinieblas del pecado. Que usted ve aquí, yo me crié en la iglesia. Yo me sabía las historias bíblicas desde chico. Mi mamá llegó a Cristo cuando yo tenía como unos 3 años y medio, a través de un proceso de sanación que Dios me permitió. Y yo me crié en la iglesia. Yo me conocía, mi hermano, toda esta Biblia de arriba a abajo. Me preguntaban cualquier historia y yo me la sabía. ¿Quién era Sansón? El de pelo largo. ¿Sí? ¿Quién era Noé? El de los animales. ¿Quién era Moisés? El de las plagas. ¿Quién era José? El de la túnica de colores. Yo me sabía todo eso. Hubo un tiempo donde me sabía hasta los reyes que habían sido de cada uno, porque pues en la escuela dominical. Pero el tener y conocer la Biblia no significa que has tenido un encuentro con Cristo. Eso no significa que has salido de las tinieblas a la luz admirable. Estaba tan muerto como cualquier otra persona, aunque conociera lo que dice la Biblia. ¿Sí? Yo vivía en desesperanza, mi hermano. ¿Por qué? Porque mi vida era un caos. Quería ahogar las penas, los sinsabores, las marcas con cosas que me ofrecía y sigue ofreciendo este mundo. Y eso, mi querido hermano, es atroz. Porque vivimos a la merced de un mundo y de un imperio espiritual que lo que quiere es destruirnos. Una de las cosas que pasó fue que comencé a alcoholizarme. A la edad de 15, 16 años yo abandoné la iglesia porque no había habido una conversión. Y una cosa que he hecho, voy a poner un paréntesis, en todos los años que llevo estudiando esta palabra y todo lo que me falta, y si usted lo encuentra, por favor, dice, pastor, aquí está, pero que esté en la Biblia. Sí, no que esté en el código de Da Vinci, ¿ok? Que esté en la Biblia. Donde diga y hable de los nietos de Dios y de los sobrinos de Dios. Porque ahí no dice eso, ahí habla de los hijos de Dios. ¿Sí? Y yo me creía que porque mis papás eran de la iglesia, yo era nieto de Dios. Sí, ya yo era salvo. Y no me daba cuenta que lo que estaba pasando era un caos en mi vida. Estaba viviendo una atrocidad en mi vida. Y me empecé a refugiar en el alcohol. Y comencé a tomar. Y mi carácter era violento. Y no era compasivo con la gente. Me escondía detrás de aquella fachada de que así soy porque así me formó la vida. Y el que quiera que meta mano. Así era yo. ¿Sí? ¿Y qué estás mirando? ¿Te caigo bien o te debo dinero? Ese era el Juan de antes. El Juan de antes era el que comenzaba a tomar y se comenzaba a recordar de sus frustraciones. Y comenzaba a tratar de ahogar la pena. Y traje ese desastre a mi matrimonio. Y una noche, era un sábado en la noche. Y este testimonio yo lo cuento a veces no lo cuento. Pero era un sábado en la noche. Y yo empecé a tomar, como lo hacía regularmente. Tomé y tomé y tomé y tomé. Y usted sabe que cuando usted está entre amigos, usted, dame acá que yo me lo doy. Y dame acá. Y tú no te puedes tomar eso, dame acá. Vamos a ver quién lo baja más rápido. Dame una mezcla ahí. Tum, tum, tum. Dale. Y una cerveza atrás. Y estaba tan alcoholizado esa noche, ahogando mis penas, mis frustraciones, mis pesares, mis problemas matrimoniales, que se me olvidó hasta dónde estaba mi casa. Y yo estaba tomando frente a mi casa, en la casa del vecino. Y salgo y no sabía dónde andaba yo. Una de las cosas que hace la esclavitud del pecado es que andas perdido. Y así andaba yo, ahogado, tratando de matar las penas. Porque el hombre es muy hombre, pero todo lo que trae por dentro no lo dice. El hombre es diferente a la mujer habla y dice, y saca y llora y grita y patalea y aruña. Pero el hombre es callado, es macho. Y yo puedo. Así es el hombre, así era yo. Y en eso pasaron un par de cosas, finalmente llegué a la casa y entré y
Caí tirado en un cuarto que teníamos. Ahí quedé, ido. Y como a las 2 de la mañana más o menos, abro los ojos y digo, ¿dónde estoy? Perdido. Y así como pude, a gatas me fui, abrí la puerta del cuarto, no me podía ni levantar, hermano. El pecado lo que quiere es destruirnos, mi hermano. Este mundo, usted no se da cuenta, pero lo que quiere es destruir al ser humano. Y como pude, me subí a la cama y me acosté. Y como a las 6 de la mañana, escucho que alguien me llama fuerte. Y abro los ojos y miré y abrí la ventana. Usted sabe de esas ventanas que hay que darle manigueta para que hablen, son unas hojitas. Y miré para atrás y atrás estaba el patio, una cerca que se veía y atrás de eso estaba el parque de la urbanización, no había casas. Me quedé así, pero por un momento pensé, pudo haber sido un sueño. Y me acosté de nuevo. Y como a los 10 minutos escuché mi nombre fuerte, que me llamaban. Y me levanté ya y me levanté un poquito más asustado. Abrí la ventana, salí, miré por las ventanas de la sala hacia la calle, abrí la puerta de la calle, salí a la calle y miré. No había nadie. Ya uno entra un poco con los nervios un poco más alterados. Y me acuerdo que entré al cuarto donde había quedado la noche anterior. Y enciendo la televisión. Yo quiero que usted entienda que en ese tiempo había cable TV, pero yo no lo pagaba. Y tenemos 3 canales, es lo que hay, ¿verdad? En aquel tiempo en antena abierta. Y había un canal y lo prendí. Y cuando enciendo el televisor, estaba en ese canal. Y había una señora que yo creo que ya está con el Señor, Marilu Dones, tenía una iglesia llamada Iglesia Bautista Betel. Y ella compraba en ese tiempo para predicar, presentar el Evangelio. Y en todo esto yo miraba hacia el closet porque, créame mi hermano, uno es guapo y es cobarde. Sí, esas voces, yo dije, ¿y esto qué está pasando? Y miraba el closet y yo estaba esperando que saliera un espíritu. ¿Sí? Y cuando la empiezo a escuchar, yo digo, yo no quiero escuchar a esta señora, yo estoy cansado de escuchar el Evangelio. ¿Qué nuevo me va a decir? Y yo soy diestro y agarro el control remoto y cuando lo voy a cambiar, no podía mover la mano, mi hermano. Y yo decía, yo no te quiero escuchar. Solté el control y lo agarré con la diestra. Y cuando lo voy a cambiar, se me tranca la mano así, mi hermano. No podía cambiarlo. Y en ese momento, a mi entender, todo lo que me rodeaba dejó de existir por un momento. Y solamente estaba la pantalla frente a mí. Y esta mujer comenzó a hablar del Evangelio. Por primera vez había unas palabras que estaban penetrando mi corazón. Y entre las cosas que dijo, me dijo, tú que conoces a Dios desde que eres niño, que te has criado en la iglesia y que desde anoche tratas de ahogar penas en tu vida. Me dijo, corre que hoy es tu día de salvación. Hermano, a mí se me estremeció el cuerpo. Comencé a sentir algo que nunca en todos los años que estuve en la iglesia sentí. Abrí la puerta del cuarto y le dije a mi esposa, levántate que tenemos que ir a la iglesia. Usted no sabe, mi querido hermano, la guerra espiritual que hubo entre ese cuarto y la iglesia donde íbamos a ir. Yo podía sentir el mundo, un mundo de tinieblas, algo extraño, pesado. El príncipe de la potestad del aire no quería dejar ir esa alma. Pero Cristo me había separado para él. Y usted no sabe cómo fue de duro llegar a aquella iglesia. Y cuando llego a aquel lugar, como yo siempre digo, los hermanos, los ujieres, hermanos, usted no sabe lo importante que es usted en esa puerta. Llegamos y el que toma, y el que sabe de esto me va a dar la razón, el whisky uno lo bota por los poros. Alguien estuvo tomando whisky toda la noche y cuando pasa, si suda un poco, usted sabe que estuvo toda la noche tomando. A mí me salía el olor, no había perfume que lo tapara. El aliento era de puro alcohol, yo lo sabía, yo lo sentía. Y aquellos hermanos con aquel amor. Yo pensando que iba a llegar tarde al culto, quería llegar tarde para tener excusa.
y no había empezado ni la escuela dominical. Y con aquel amor de aquellos hermanos me dice, ven, mijo, entra. Y me sentaron en un salón y yo andaba con mi cabeza en otra parte. Cuando salimos de ahí, entramos al templo y a mi esposa, me acuerdo como el día de hoy, le dieron una flor. Mi hermano, ese día comenzó un hombre a predicar la palabra. Por primera vez en mi vida entendía que Dios me amaba. Habiendo estado tanto tiempo en la iglesia. Ese día comencé a entender el plan de Dios de salvación. Y las palabras que él hablaba me penetraban, y miré a mi esposa y comenzamos a llorar y nos pedimos perdón. Y ese día venimos a Cristo. Ese día pasó algo que nunca había pasado en mi vida. Salí de las tinieblas y llegué a la luz admirable de Cristo. ¿Cómo no vivir agradecido? Ese día predicaba, estaba invitado a esa iglesia, el que iba a ser mi pastor por los próximos 3 años. Y que todavía lo considero mi pastor, Pastor René Pereira, hijo, allá en Puerto Rico. El que vino aquí y estuvo con nosotros hace un tiempo atrás. Él estaba predicando la palabra. Y ese día pasaron tantas cosas en mi corazón. Ha pasado el tiempo y he cometido muchos errores. Ha pasado el tiempo, mi querido hermano, y he fracasado en muchas áreas. Ha pasado el tiempo y he encontrado en mi vida todavía pecados, fallas. Pero una cosa sí le digo, mi hermano, no soy el mismo. Soy el mismo en esencia, tengo el mismo carácter, pero moldeado por Dios. Tengo el mismo impulso, pero ahora moldeado por Dios. Soy la misma persona en cierto sentido, porque espiritualmente dice la Escritura que somos nueva criatura. Y cuando leo este pasaje de Efesios 2, donde dice, cuando antes estaba muerto, yo sé lo que es estar muerto. Y si usted, mi querido hermano, amigo que está aquí, todavía no se ha arrepentido de sus pecados y ha entendido que solamente en Cristo hay salvación, estás muerto espiritualmente. Es una tragedia vivir en tinieblas. Es espantoso. Es verdaderamente tener desdicha. Ahora, son verdaderamente maravillosas las bendiciones que el cristiano disfruta por haber dejado la vida de pecado y abrazar la nueva vida como nueva criatura, las buenas y verdaderas obras de Dios. Mire, mi querido hermano, una de las cosas que yo hice antes de estar a tiempo completo como pastor era que yo trabajaba vendiendo partes de auto y hubo un tiempo donde me tocaba entregar las partes a los clientes y había que vender, entregar, cobrar, ¿verdad? Y una de las cosas era que yo tenía que tomar la autopista y cuando usted ve en la autopista, las autopistas son anchas, ¿sí? Y hay veces que iba a 80 millas por hora y no me daba cuenta, porque como que usted no se da cuenta de la velocidad que va, ¿sí? Y cuando me daba cuenta le bajaba a 79. No, pero cuando me daba cuenta bajaba la velocidad, pero mientras tú vas en una autopista, tú no sientes que vas a la alta velocidad. Pero cuando te sales y te metes en una carretera pequeña, vas a 40 millas y sientes que vas muy rápido. La Biblia dice que ancho es el camino que lleva a la perdición. Y aquella persona que no ha llegado a la luz de Cristo vive a alta velocidad de camino a la perdición eterna y no se da cuenta, porque este mundo te adormece. Vas a una velocidad estrepitosa a la perdición y no te das cuenta. Pero cuando yo me salía del camino y empezaba a entrar a estas carreteras pequeñas para ir a llevar esta mercancía, tenía que bajar la velocidad. Y al bajar la velocidad me empezaba a darme cuenta de las cosas del camino, que en la autopista no te das cuenta porque vas a todo dar, ¿no? Y ahí comenzaba a ver unas flores que tenemos allá en el campo que le decimos miramelinda, que crecen salvajes en el campo. Y comenzaba a ver los riachuelos que van bajando por la orilla de la carretera. Y de vez en cuando uno que vive en el campo, que se conoce la carretera, vienen volando, casi me llevaba. Porque aún en los caminos
pequeños, hay peligros. Pero lo mismo sucede cuando no hemos llegado a Cristo. Andamos en una avenida que no nos damos cuenta de lo que está pasando, rumbo a la perdición. Pero Dios te mete ahora en Cristo Jesús en un camino diferente donde le tienes que bajar. Y tienes que comenzar a someter tu voluntad a Dios. Tienes que comenzar a vivir para Él. Ahora ya eres otra criatura. Ya saliste de las tinieblas. Antes estabas así, pero ahora ya no. Y comienzas a ver lo hermoso que tiene el camino que Dios ha preparado para ti. Y comienzas a ver las bendiciones. Yo cuando andaba en la autopista no me daba cuenta de todo lo bonito que había en el campo. ¿Sí? Hasta la gente del campo es como más dadivosa. Yo me acuerdo que llegué a este sitio, un pueblo que se llama Yabucoa, allá en mi tierra. Y me fui a un campo a hacer a entregar algo. Y tenía hambre y me paré en un colmadito chiquitito. Y la señora me sirvió. Yo comí un buen plato de comida, hermano. Mucha comida. Y cuando fui a pagar, yo digo, ¿cuánto me dice? $8. Y yo digo, $8. Era mucha comida para $8. Está barato. Me dice, pero si no lo tienes, no te preocupes. ¿Sí? Si no tienes, después cuando pases por ahí me lo pagas. ¿Usted cree que yo podía hacer eso en Ponce, en la ciudad? En Ponce, págame primero, ordena y después te sirvo. ¿Sí? Hay veces que no nos damos cuenta de las bendiciones que Dios tiene hasta que Dios nos mete en su camino. Un camino que es angosto, pero que tiene muchas bendiciones. ¿Sí? Y me acuerdo que también fui en un lugar, en un campo, y me sirvieron la comida. Aquella señora con el amor, el delantal lleno de manteca, mano. ¿A qué le miento? Pero con ese amor que me sirvieron aquel plato. Yo miré el plato como que no estaba bien fregado, pero igual me comí la comida. Porque se percibía el amor. Y cuando yo salía de la autopista y comenzaba a meterme en estos caminos, muchas veces iba reflexionando de lo que Dios hace en nuestra vida. Sí, a veces habían derrumbes. Una vez nos fue a visitar a Puerto Rico el papá de mi concuño. Está por ahí, mira, Miguel. Papá de Miguel, y nos tocó meternos en un camino bien angosto, hermano. Y él un hombre que estaba de vacaciones, yo me lo llevé a pasear, y nos agarró un derrumbe en la carretera y nos tuvimos que salir, y meternos por un camino angosto, y el pobre hombre tuvo que salir bajo la lluvia a decirme, dale para atrás, para adelante, ensopado, hermano. Pero me di cuenta de la bendición. Hay veces que en este caminar vas a encontrar momentos difíciles, vas a tropezar, pero es el mejor camino que puedes estar. Es la única luz que verdaderamente alumbra el camino del hombre. Mire lo que dice el versículo 10 del capítulo 2 de Efesios. Ahora ya no estamos así. Ahora tenemos un nuevo caminar. Tenemos un nuevo propósito. Ahora usted y yo, mi querido hermano, ya no somos esclavos del pecado. Ya no somos esclavos del mundo. Ya no tenemos que vivir conforme a la corriente del mundo. Hemos recibido libertad. Ahora podemos ver bien para dónde vamos. Mire lo que dice el versículo 10. Dice, porque ahora somos hechura suya, hemos sido creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Mi querido hermano, ya no hay que hacer nuevas. Las obras que hacemos ahora no es para ganar la gracia de Dios y ganar la salvación, sino por cuanto en Cristo hemos tenido gracia, por cuanto en Cristo tenemos vida, ahora yo vivo para Él. Ahora las obras son un resultado de la nueva criatura que soy en Él. Ya no estoy muerto, sino que ahora vivo en Cristo Jesús. Mi querido hermano, haga memoria de lo que Dios ha hecho en su vida. Escuche, porque hay mucha gente que se está quejando hoy día, aquí en esta iglesia también. Deje de quejarse y dele gracias a Dios por la gracia que ha recibido. Dele la gloria al Señor. Porque ya usted no está en maldición. Ya usted no está muerto. Usted vive en Cristo. Usted tiene esperanza. Todos vamos a partir de este mundo en algún momento, pero los que están en Cristo tienen esperanza de vida eterna. Hay promesas para nosotros. Nosotros sabemos lo que va a pasar. Es tiempo, mi querido hermano, que despertemos y hagamos memoria y leamos este capítulo y digamos, antes, en otro tiempo estábamos muertos. En otro tiempo vivíamos en oscuridad, pero ahora ha alumbrado la luz de Cristo, mi querido hermano. En el 1998 yo era otra persona, pero la luz de Cristo alumbró mi vida.
En este caminar usted también va a tropezar. No se frustre por eso. Pero el que tiene a Cristo, tiene la vida. Cristo dijo, yo soy la puerta. Y si Él es la puerta, significa que Él es la salida de ese mundo de tinieblas, pero también es la entrada a un mundo de luz. Él es la salida de la maldición a la bendición. Él es la salida, mi querido hermano, de la esclavitud y la entrada a la libertad en Cristo. Él es la bendición. Ahora, esa reconciliación, porque usted y yo fuimos creados para tener comunión con Dios. La razón de ser del ser humano, Dios lo hizo para tener comunión con Él. Por eso fue. El pecado ha dañado eso. Se introdujo, mi querido hermano, el pecado y dañó todas estas cosas. Pero cuando hay reconciliación, llega el gozo. ¿Sí? Hay veces, mi querido hermano, que la gente confunde el gozo. La gente piensa que es alegría. ¿Sí? La gente piensa que el gozo es saltar como la Caperucita Roja. Eso es alegría. Y la alegría siempre depende de las circunstancias. ¿Sí? Si usted trabaja una semana y su jefe le va a pagar y se supone que le hubiese pagado $700 y de momento le dan $1000, a usted le da alegría. ¿Sí? Y en ese momento hasta se acuerda de que Dios es bueno. Ay, Señor, gracias. Pero si llega el viernes y su jefe en vez de darle 700 le da 500, usted se pone de mal humor, tacaño. Le decimos un montón de cosas. Viejo afrentado, ¿sí? Con tanto dinero que tiene y llorando $200. Y vamos y lo pedimos, ¿sí o no? ¿Ves que la alegría es una emoción? Algo pasajero, pero el gozo es diferente, porque el gozo, mi querido hermano, tiene que ver con lo que usted es. Con lo que usted sabe que usted es. ¿Sí? Eso produce el gozo. Cuando usted sabe que Dios está con usted. Cuando usted sabe que usted es un hijo de Dios y que ya usted no vive en maldición, hay gozo en su vida. Porque a pesar de la prueba, usted sabe que tiene un Dios que va a estar con usted. Esa es la diferencia. La diferencia, mi querido hermano, es que cuando usted vea las pruebas, las va a ver, mi querido amado y hermano, como un proceso que Dios lo va a hacer crecer. Dice que la prueba produce en nosotros. Hay un resultado. ¿Sí? Va a producir. Y ese gozo viene por causa de la reconciliación con Dios. ¿Sí? Antes usted no tenía ese gozo. Antes usted y yo dependíamos de las circunstancias. Por eso siempre, para estar alegre, había gente que necesitaba cierto tipo de música, cierto tipo de bebida para sentirse happy, como yo. Pero en Cristo nosotros tenemos gozo. Ya yo no necesito esas cosas externas para darme cuenta de la bendición que tengo. El gozo, mi querido hermano, usted sabe que la familia que tanto usted ama, fue Dios que la formó. Dios fue el que se inventó la familia. Ahí está el gozo. Pero a veces no nos damos cuenta de eso. Estamos tan metidos en la oscuridad que no nos damos cuenta de lo bonito que Dios ha puesto a nuestro alrededor. Entonces no hay gozo. Porque en vez de darle a Dios gracias, ¿verdad?, por la esposa, decimos, Señor, hacemos como Adán. ¿Qué pasó? La mujer que me diste. No, la mujer que me diste no, usted la escogió. Se haga el bobo. Ay, el hombre que me diste. No, el hombre que usted escogió, que se lo advirtieron varias veces. Pero ¿cómo él era tan guapo y tan atrevido? Ahí tiene lo atrevido que es. Es tan aventurero, bastante aventurero que es ahora, ¿verdad que sí? Pero cuando llega Cristo la cosa cambia. Empezamos a dar gracias, Señor. Y comenzamos a referirnos a la persona de manera diferente. La mujer comienza a orar por ese hombre. Señor, Padre, eres aventurero y todo, hazlo aventurero para ti. Señor, hazlo un misionero. ¡Uy! Señor, hazlo un siervo tuyo. Y el hombre comienza, Señor, yo sé que mi esposa es cantaletera, pero úsala para que dé clases en la iglesia, Señor. Úsala para que vaya y hable de tu palabra. Y te comienzas a disfrutar a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos. Y eso hace que tú tengas gozo y te hace una persona diferente, porque ahora la luz de Cristo alumbra en tu vida. Y la luz de Cristo alumbra en tu vida y cambia nuestra vida para ser los esposos que necesitamos ser, las esposas, los padres, los hermanos, los vecinos, los compañeros de trabajo, los ciudadanos que debemos ser.
y cambia. Y hay gente que dice, Señor, ¿cuál es tu voluntad? La voluntad de Dios está en la palabra. ¿Usted quiere saber cuál es la voluntad de Dios? Está aquí. Hay gente que dice, no, yo quiero saber cuál es la voluntad para mi vida. No, hay una sola voluntad de Dios. Usted se tiene que someter a Él, vivir para Él y no se preocupe que Dios lo va a encaminar en el camino que Él quiere que usted esté. Si lo va a ser maestro, pastor, lo que sea, eso viene después. Pero primero es nuestra vida sometida a Él, alumbrados por la luz de Cristo, viviendo para Él, como dice en el versículo 10, en las buenas obras que Él ya preparó de antemano. Son tan buenas que no dejó que nosotros las preparáramos, sino que ya las tiene preparadas de antemano. ¿Sí? Para que sean buenas de verdad. Ahora, la miseria de las tinieblas del pecado se corrige con toda la misericordia de Dios. La reconciliación con Dios para los efesios fue posible precisamente por lo que hizo Cristo. Él es el Cordero, dice Juan 1:29, que quita los pecados del mundo. Vuelvo y le digo, ¿cuántos años usted lleva en la iglesia? Yo no lo sé. ¿Cuántos años lleva visitando la iglesia? Tampoco lo sé. Eso lo sabrá usted. Pero una cosa sí le digo. Dios no tiene nietos ni sobrinos, ni amigos de amigos. Dios tiene hijos. Y si usted no se ha arrepentido de sus pecados y ha entendido que solamente en Cristo hay salvación, está muerto. Y el muerto no tiene gozo, ni alegría tampoco. El muerto no tiene nada, está muerto. Y por más expresiones de amor que se le haga a un muerto, no responde. Pero llegado Cristo, cambia la cosa. Hermano, no se olvide del día que Cristo vino a su vida. ¿Alguien se acuerda de ese día? Qué bueno, porque a veces parece que se nos olvida. Cuando viene la prueba, cuando vienen las circunstancias difíciles, se nos olvida de aquel día. Mire, mi querido hermano, a mí también se me ha olvidado. Y cuando me acuerdo de ese día, que Dios hizo eso en mi vida, viene un quebrantamiento inmediato. Digo, Señor, perdóname, gracias por lo que has hecho en mi vida. Lo que yo quiero, no lo tengo. Porque lo que yo quiero, a pesar de que sea bueno, no es lo mejor que tú tienes para mí. Y la cosa cambia. Y hay gozo, y hay contentamiento. No porque Juan Rodríguez es bueno, sino porque Dios es bueno. Versículo 13 dice lo siguiente: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Póngase en pie, mi querido hermano. Próxima semana vamos a terminar los próximos dos, lo que queda de este punto y el otro. Pero una cosa le pido, mi hermano. Viva agradecido de Dios. Repase este capítulo, vea lo que Dios ha hecho por usted y por mí. Ahí se refiere a los efesios, pero está hablando de nosotros. Mi querido, cuando todo acabe, hay una sola cosa que va a importar. ¿Qué hiciste con Cristo? ¿Qué decisión tomaste con Él? En última instancia, es lo que va a cambiar su destino. Una vez más le digo, si usted no ha llegado a Cristo, no importa cuántas veces nos visita en esta iglesia, no importa cuán bien se trate de portar, no importa cuánto dinero provea para su familia, si usted no ha llegado a Cristo, usted no tiene salvación. Los efesios se les recordó a través de esta carta. Antes estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Pero dice Cristo, que es rico en su misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún nosotros estando muertos, hay vida en Cristo. Ha dado vida en su Hijo. Así que le voy a pedir que incline su rostro. Y si usted está aquí esta mañana y ha entendido el mensaje que le he predicado, y usted nunca en su vida, nunca se ha arrepentido de sus pecados y ha reconocido a Cristo como el único y suficiente Salvador, ahí donde tú estás, yo te voy a pedir que repitas esta oración. Señor Jesús, yo me arrepiento de mis pecados. Sé, Señor, que he vivido sin ti. Hoy te reconozco como Señor y Salvador.
abro mi corazón, pongo mi fe en ti. Te pido, Señor, que envíes a tu Espíritu Santo a morar en mi corazón. Si usted ha hecho esa oración, usted ha abierto su corazón a Cristo. Eso no significa que por repetir la oración usted es salvo, pero es el primer paso que se da, reconociendo quiénes somos. Y si ha pasado algo de verdad en tu corazón, va a haber un cambio genuino. Vas a seguir teniendo batallas, pero vas a ir cambiando de poco a poco. El Señor va a ir dándote victorias sobre las cosas que te aquejan. Y si usted ha hecho esa oración y quiere que ore por usted, puede venir acá, yo voy a orar por usted. Si usted ha abierto su corazón esta mañana, que es la decisión más importante de la vida. La vida es muy corta. Muy corta la vida. Amén. Dios te bendiga. Dios te bendiga. ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien más que lo haya tomado? ¿Alguien más que dice yo? Amén. Dios te bendiga. Qué desperdicio de tiempo hubiese sido que yo hubiese predicado todo esto y no llamara al arrepentimiento. Algo les aseguro, si lo que está pasando en su vida es cierto este día, nunca van a volver a ser iguales. Así que, inclinen su rostro, vamos a orar. Yo le voy a pedir a hermanos de la iglesia, por favor, los ujieres de la iglesia, que vengan a orar por estas personas. Y yo gloria a Dios. Señor y Padre, damos a ti toda gloria, honra y toda la alabanza, Señor. Señor, gracias por dejarme ver tu salvación en este día. Gracias, Señor. Te pido que tengas misericordia de estas almas, Señor. Que les ayudes en su caminar. Una nueva vida que han decidido caminar contigo, Señor. Y como dice tu palabra, alúmbralos, Señor, traspásalos a tu luz. Dale gozo, dale convicción. Que abran sus corazones verdaderamente a ti, Señor. Que tu Espíritu Santo obre en ellos y que produzca en ellos, Señor, el querer como el hacer por tu buena y bendita voluntad. Señor, muéstrales sobre todo tu amor. Que sientan tu amor, tu gozo, Señor, tu paz, a pesar de lo que estén enfrentando, Padre. Te lo ruego, mi Señor. Los bendigo en tu nombre, Padre. Restaura, Dios mío, Señor, sus vidas, sus familias, sus hogares. Para ti no hay nada imposible, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.
Y a todos los que han pasado aquí, déjenme decirles, hay una iglesia que les ama y que va a estar con ustedes en este caminar. No se sientan solos. Dios les bendiga, mis hermanos. Iglesia, dice la Escritura que hay gozo en el reino de los cielos cuando un alma viene a Cristo Jesús. Hoy se inscriben nombres en el libro de vida, un libro de vida eterna. Dios les bendiga.